¿Sabías que México alguna vez fue el hogar de criaturas gigantescas y aterradoras? Dinosaurios con crestas imponentes, depredadores colosales con garras afiladas y reptiles marinos que hacían temblar los océanos. Bajo la tierra que pisamos hoy, se esconden los restos de un mundo perdido, un México completamente distinto al que conocemos. Hace millones de años, aquí no había ciudades ni desiertos, sino selvas ancestrales, pantanos oscuros y mares infestados de depredadores. En este paisaje prehistórico, enormes dinosaurios caminaban por tierras volcánicas, y bestias marinas acechaban desde las profundidades. Pero, ¿cómo era realmente México en la era de los dinosaurios? ¿Qué criaturas habitaban estas tierras antes de que desaparecieran para siempre? Hola, soy Tiago, y hoy viajaremos en el tiempo para descubrirlo. Exploraremos los rincones olvidados del México mesozoico, conoceremos a sus antiguos habitantes y entenderemos cómo los fósiles han revelado sus secretos. Desde los primeros dinosaurios del Triásico hasta los titanes del Cretácico, cada hallazgo nos acerca más a esta historia fascinante. Así que prepárate, porque hoy desenterramos el pasado y revivimos una era perdida en el tiempo. Para entender cómo era México en la era de los dinosaurios, primero debemos viajar más de 252 millones de años atrás, a una época en la que el planeta estaba cambiando de manera drástica. La Tierra no tenía la apariencia que conocemos hoy. Los continentes estaban fusionados en un solo supercontinente llamado Pangea, y los océanos eran vastos y misteriosos. Fue en este mundo en transformación donde comenzó la era mesozoica, un período que duró 186 millones de años y estuvo marcado por la ascensión, el reinado y la extinción de los dinosaurios. El Mesozoico se divide en tres períodos clave: Triásico 250 y 201 millones de años atrás. El mundo comenzó a recuperarse de la extinción masiva más devastadora de la historia. Aparecieron los primeros dinosaurios y los continentes empezaron a separarse lentamente. Jurásico 201-145 millones de años atrás. La Tierra se volvió más cálida, los mares se expandieron y los dinosaurios crecieron en tamaño y diversidad. Surgieron los primeros reptiles marinos gigantes y los bosques se hicieron densos y exuberantes. Cretácico, 145-66 millones de años atrás, fue el apogeo de los dinosaurios. México, al igual que otras partes del mundo, estaba lleno de vida y dominado por criaturas gigantescas. Pero también fue el escenario del evento que cambiaría la historia para siempre: el impacto del asteroide en Chicxulub, México, durante el Mesozoico, un mundo en constante cambio. Si pudiéramos viajar en el tiempo y sobrevolar lo que hoy es México en la era mesozoica, veríamos un paisaje que cambiaría dependiendo del período en el que aterrizáramos. Durante el Triásico, hace más de 200 millones de años, México era muy diferente. La mayor parte del territorio que hoy conocemos no existía en su forma actual. En su lugar, había planicies áridas y cálidas, atravesadas por ríos y lagos donde los primeros reptiles dominaban el ecosistema. En esta época, los dinosaurios apenas comenzaban a surgir y aún no eran los reyes absolutos del mundo. A medida que avanzamos hacia el Jurásico, hace unos 180 millones de años, las cosas empiezan a cambiar. La separación de Pangea creó nuevas líneas costeras y mares interiores. México pasó de ser un territorio árido a estar cubierto por mares tropicales poco profundos, con playas llenas de vida y arrecifes de coral primitivos. Enormes bosques de coníferas crecían en las regiones más elevadas, y volcanes activos rugían en el horizonte. Era un mundo verde y húmedo, donde los dinosaurios prosperaban. Pero fue en el Cretácico, hace 100 millones de años, cuando México alcanzó su mayor diversidad. La geografía seguía transformándose. Los océanos cubrían buena parte del territorio, dejando islas y penínsulas donde vivían diferentes especies de dinosaurios. En el norte, vastas llanuras y densos bosques tropicales servían de hogar para herbívoros gigantes como el Tlatolophus,
y depredadores formidables como los primeros tiranosauroideos. En el sur, los mares de lo que hoy es la península de Yucatán estaban llenos de reptiles marinos monstruosos, como los feroces mosasaurios, que acechaban en las profundidades. Los volcanes también jugaron un papel fundamental en la historia del México prehistórico. Durante el Cretácico, la actividad volcánica era intensa, moldeando montañas y cubriendo el paisaje con ríos de lava. Estos volcanes no solo daban forma a la geografía, sino que también creaban suelos fértiles donde florecían bosques inmensos. Muchas de las cadenas montañosas actuales de México son el resultado de estos procesos geológicos que comenzaron hace millones de años. La transformación del territorio mexicano, el México que conocemos hoy, es el resultado de millones de años de movimiento de placas tectónicas, erupciones volcánicas y cambios en el nivel del mar. Hace más de 100 millones de años, los mares cubrían gran parte del territorio, formando lo que los geólogos llaman el mar interior de Norteamérica. En aquel entonces, si estuvieras parado en lo que hoy es el centro de México, probablemente estarías rodeado por un océano lleno de tiburones prehistóricos y peces gigantes. Con el paso del tiempo, la actividad volcánica y el movimiento de la corteza terrestre empujaron el suelo hacia arriba, formando nuevas tierras y cerrando los antiguos mares. Esto creó los primeros bosques y selvas que luego serían el hogar de dinosaurios herbívoros y carnívoros. Las pruebas de estos cambios geológicos han quedado registradas en el suelo mexicano. Los fósiles encontrados en diversas regiones del país muestran cómo su paisaje ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Coahuila y Chihuahua, se han descubierto fósiles de dinosaurios que habitaban ambientes terrestres, mientras que en Guerrero y Oaxaca se han encontrado fósiles de criaturas marinas, lo que demuestra que en algún momento esas zonas estuvieron cubiertas por el mar. Un mundo perdido bajo nuestros pies. México fue testigo de millones de años de evolución, desde la aparición de los primeros dinosaurios hasta su desaparición tras el impacto de Chicxulub. Bajo la superficie que pisamos hoy, se encuentran los vestigios de ese mundo antiguo, esperando ser descubiertos. Cada fósil, cada roca y cada capa de sedimento cuentan una historia. Nos hablan de mares que desaparecieron, de bosques que alguna vez cubrieron la tierra y de criaturas que vivieron, cazaron y lucharon en un México prehistórico muy diferente al actual. Pero la historia apenas comienza. Ahora que hemos visto cómo era el país en la era mesozoica, es momento de conocer a los primeros dinosaurios que caminaron sobre estas tierras, los dinosaurios del Triásico en México. Para entender cómo comenzó la era de los dinosaurios en México, debemos viajar en el tiempo hasta el Triásico, hace aproximadamente 252 millones de años. Este periodo marcó el renacimiento de la vida en la Tierra, tras la mayor extinción masiva de la historia, la extinción del Pérmico Triásico, donde más del 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron. En este nuevo mundo, la Tierra se encontraba en plena transformación. Pangea, el gran supercontinente, aún se mantenía unido, rodeado por un vasto océano llamado Pantalasa. No había océanos Atlántico ni Pacífico como los conocemos hoy. Los climas eran extremos, veranos abrasadores, inviernos fríos y grandes desiertos en el interior del continente. Fue en este mundo hostil donde los primeros dinosaurios aparecieron, descendientes de un grupo de reptiles conocidos como arcosaurios. Al principio, los dinosaurios eran pequeños, ágiles y caminaban sobre dos patas, muy diferentes de los gigantes que dominarían la Tierra millones de años después. México en el Triásico. Un mundo de reptiles primitivos. Si viajáramos al México del Triásico, no encontraríamos los exuberantes bosques ni los grandes herbívoros del Jurásico o Cretácico. En su lugar, veríamos paisajes áridos y secos, con lagunas dispersas y ríos que alimentaban oasis de vegetación. En estas tierras hostiles, los primeros dinosaurios convivían con otros grupos de reptiles, compitiendo por alimento y territorio. Algunas de las criaturas más importantes de esta época no eran dinosaurios, sino sus parientes cercanos, los arcosaurios. Este grupo de reptiles
incluía a los antepasados de los cocodrilos y dinosaurios, así como a depredadores primitivos que dominaron el Triásico. Uno de los principales arcosaurios que habitaban lo que hoy es México era similar a los Postosuchus, grandes depredadores cuadrúpedos de casi 5 metros de largo, con patas fuertes y una cabeza enorme llena de dientes afilados. Estos animales estaban más relacionados con los cocodrilos modernos que con los dinosaurios, pero ocupaban el papel de depredadores ápice en los ecosistemas del Triásico. Los primeros dinosaurios en México. Durante el Triásico, los dinosaurios aún eran una minoría en los ecosistemas. Los fósiles más antiguos de dinosaurios en América del Norte sugieren que estos animales aparecieron en la parte sur de Pangea y se dispersaron gradualmente hacia el norte. Es posible que algunos de los primeros dinosaurios hayan llegado a México a finales del Triásico, aunque la evidencia fósil en el país es escasa para este período. Entre los primeros dinosaurios que pudieron habitar la región, encontramos pequeños carnívoros parecidos a los coelophysis, dinosaurios bípedos y ágiles que cazaban en grupo y se alimentaban de insectos, pequeños reptiles y otros animales. Los reptiles marinos del Triásico mexicano, mientras los arcosaurios dominaban la tierra, los mares del Triásico estaban llenos de reptiles marinos primitivos, los antepasados de los grandes depredadores acuáticos del Jurásico y Cretácico. En aguas poco profundas, nadaban especies tempranas de ictiosaurios, reptiles con forma de delfín que evolucionarían hasta convertirse en veloces cazadores marinos. En las costas, otros reptiles, como los placodontos, se deslizaban por el fondo marino, en busca de moluscos para triturar con sus poderosas mandíbulas. Estos animales tenían cuerpos robustos y algunos incluso desarrollaron caparazones similares a los de las tortugas. El final del Triásico y el ascenso de los dinosaurios. El Triásico terminó con otra extinción masiva, eliminando a muchos de los grandes arcosaurios y otros reptiles que habían dominado la época. Esto permitió que los dinosaurios, hasta entonces pequeños y poco comunes, tomaran el control de los ecosistemas terrestres. Con la llegada del Jurásico, los dinosaurios comenzaron a diversificarse y expandirse por el mundo, incluyendo lo que hoy es México. Pero esa es una historia que exploraremos en el próximo capítulo. El Jurásico. Gigantes en tierra y mar. El Triásico había terminado con una extinción masiva que eliminó a muchos de los antiguos depredadores del mundo, dejando el camino libre para que los dinosaurios tomaran el control definitivo de los ecosistemas. Con el inicio del Jurásico, hace 201 millones de años, la Tierra experimentó grandes transformaciones. El clima se volvió más cálido y húmedo, los bosques se expandieron y los mares poco profundos cubrieron enormes extensiones de tierra. México no fue la excepción. Durante este periodo, grandes porciones del territorio mexicano estaban sumergidas bajo un mar tropical poco profundo, rico en vida marina. En sus aguas nadaban criaturas extrañas y letales, mientras que en las zonas terrestres que emergían entre los mares, los dinosaurios comenzaban a crecer en tamaño y diversidad. México durante el Jurásico. Un mundo fértil y acuático, a diferencia del Triásico, donde gran parte del territorio era árido. El Jurásico trajo consigo extensas zonas fértiles formadas por ríos y lagunas costeras que creaban el ambiente perfecto para que los dinosaurios prosperaran. Los bosques de coníferas y helechos gigantes dominaban el paisaje, proporcionando alimento a los primeros saurópodos, los gigantescos dinosaurios herbívoros de cuello largo que más tarde alcanzarían tamaños colosales. Aunque los fósiles de dinosaurios jurásicos en México son escasos, se cree que algunos de estos primeros sauropodomorfos habitaron la región, desplazándose en manadas y dejando huellas en los suelos blandos de lo que hoy es el norte del país. Entre los posibles dinosaurios jurásicos que pudieron vivir en México, encontramos especies relacionadas con los Vulcanodontidae, un grupo de dinosaurios primitivos que dieron origen a los gigantes del Cretácico, como el famoso Brachiosaurus, depredadores primitivos. Donde había herbívoros gigantes, también había depredadores. Durante el Jurásico, los primeros dinosaurios carnívoros comenzaron a evolucionar y a perfeccionar sus habilidades de caza. En México,
los científicos han encontrado fósiles de dinosaurios terópodos primitivos, aunque aún se investiga su relación exacta con especies conocidas en otras partes del mundo. Estos carnívoros probablemente eran similares a los megalosaurios, grandes depredadores de cuerpo robusto, con mandíbulas llenas de dientes afilados y garras poderosas para capturar a sus presas, los monstruos marinos del Jurásico mexicano. Si bien los dinosaurios dominaban la Tierra, los verdaderos titanes del Jurásico en México vivían en el océano. En los mares que cubrían gran parte del país, nadaban algunos de los reptiles marinos más impresionantes de la historia. Uno de los grupos más importantes era el de los ictiosaurios, reptiles con forma de delfín que se convirtieron en los depredadores supremos del océano. Sus cuerpos aerodinámicos les permitían moverse a grandes velocidades, cazando peces y otras criaturas marinas con precisión letal. También estaban los plesiosaurios, con sus largos cuellos y cuerpos hidrodinámicos, que acechaban a sus presas con movimientos sigilosos. Estos enormes reptiles han sido encontrados en distintas regiones de México, y sus fósiles nos cuentan la historia de un océano vibrante, lleno de depredadores y presas en constante lucha por la supervivencia. Un mundo en expansión, el Jurásico fue un período de crecimiento para los dinosaurios y los reptiles marinos. Las primeras especies comenzaron a alcanzar tamaños impresionantes, preparándose para la era dorada de los dinosaurios, el Cretácico. En México, los fósiles de este período son una ventana a un mundo de gigantes en expansión, en el que la vida florecía tanto en tierra como en el mar. Pero lo mejor estaba por venir. El Cretácico traería criaturas aún más colosales, depredadores feroces y ecosistemas llenos de biodiversidad. Y México sería el escenario de algunos de los dinosaurios más asombrosos de la historia, el Cretácico. México, tierra de titanes. Si el Jurásico fue la era de la expansión de los dinosaurios, el Cretácico, que comenzó hace aproximadamente 145 millones de años, fue su época de máximo esplendor. En este período, la Tierra estaba llena de vida. Los dinosaurios habían alcanzado tamaños colosales. Los océanos estaban repletos de criaturas exóticas, y las primeras plantas con flores comenzaron a aparecer, transformando los ecosistemas. México no era la excepción. Durante el Cretácico, su territorio estaba dividido en selvas exuberantes, marismas pantanosas y vastos océanos tropicales, creando una biodiversidad impresionante. Fue en este mundo vibrante donde vivieron algunos de los dinosaurios más fascinantes que han sido descubiertos en el país. Dinosaurios del Cretácico en México. Uno de los hallazgos más importantes en México es el de Tlatolophus galorum, un hadrosaurio de gran tamaño que vivió hace aproximadamente 72 millones de años. Este dinosaurio herbívoro era pariente de los famosos dinosaurios con pico de pato y poseía una gran cresta en la cabeza, que probablemente utilizaba para comunicarse con otros miembros de su especie. Su nombre, Tlatolophus, proviene del náhuatl, tlatoli, palabra, y del griego lophus, cresta, lo que sugiere que este dinosaurio pudo haber emitido sonidos para interactuar con su manada. Pero no todo en el Cretácico eran dinosaurios terrestres. En los mares cálidos de México habitaban criaturas sorprendentes, como el Aquilolamna milarcae, un tiburón prehistórico descubierto en la región de Nuevo León. Lo que hace especial a este animal es su extraña forma corporal. Poseía aletas alargadas como las de una mantarraya, lo que le daba un aspecto de tiburón águila. Se cree que este depredador nadaba con movimientos elegantes mientras filtraba pequeñas presas del agua, ocupando un nicho ecológico similar al de los tiburones ballena modernos. Sin embargo, en esta tierra de titanes no podían faltar los grandes depredadores. Durante el Cretácico, los primeros tiranosauroideos primitivos comenzaron a surgir en América del Norte, y algunos de sus parientes más cercanos pudieron haber habitado el territorio mexicano. Aunque aún no se han encontrado fósiles completos, los descubrimientos de dientes y fragmentos óseos sugieren la presencia de depredadores formidables que cazaban en los densos bosques y marismas del país. Ecosistemas del Cretácico en México. El paisaje del México Cretácico era tan diverso como su fauna.
Bosques tropicales, repletos de helechos gigantes y árboles primitivos, cubrían vastas regiones del interior. Allí, manadas de dinosaurios herbívoros se movían en busca de alimento, mientras carnívoros acechaban en la espesura. Las marismas y pantanos eran refugios para reptiles, anfibios y peces de gran tamaño, donde cocodrilos prehistóricos se ocultaban en aguas turbias a la espera de una presa. Los océanos, por otro lado, eran mundos llenos de actividad, hogar de tiburones, amonites y reptiles marinos como los mosasaurios, que se encontraban en la cima de la cadena alimenticia. El Cretácico fue un periodo de abundancia, pero también estaba llegando a su fin. En las profundidades del espacio, una amenaza silenciosa se dirigía a la Tierra. El impacto de Chicxulub estaba por cambiar la historia para siempre. El legado fósil de México. ¿Cómo sabemos que México alguna vez estuvo habitado por dinosaurios, reptiles marinos y criaturas prehistóricas? La respuesta se encuentra bajo nuestros pies: los fósiles. Los fósiles son ventanas al pasado, fragmentos de una historia enterrada durante millones de años. Cada hueso petrificado, cada huella fosilizada y cada diente encontrado nos cuenta algo sobre los seres que caminaron, nadaron o volaron por estas tierras mucho antes de la existencia de los humanos. México, un tesoro paleontológico. México es uno de los países más ricos en hallazgos fósiles de América, con yacimientos que abarcan todas las eras geológicas, desde organismos microscópicos de hace 500 millones de años hasta los últimos dinosaurios del Cretácico. Uno de los descubrimientos más importantes fue el de Tlatolophus galorum, el hadrosaurio cretácico con una cresta impresionante, hallado en Coahuila. Este fósil, encontrado con un cráneo excepcionalmente bien conservado, nos ha permitido entender mejor la diversidad de los dinosaurios herbívoros en la región. Pero no solo se han encontrado dinosaurios terrestres. En el estado de Nuevo León se descubrió el Aquilolamna millarcae, el extraño tiburón águila del Cretácico. Su esqueleto fosilizado ha revelado un tipo de depredador marino completamente diferente a lo que los científicos esperaban encontrar. Otro hallazgo clave son los fósiles de mosasaurios, enormes reptiles marinos del Cretácico, encontrados en Coahuila y Nuevo León. Estos colosales depredadores dominaban los océanos que una vez cubrieron gran parte del territorio mexicano. Los yacimientos fósiles más importantes de México. México cuenta con numerosos sitios paleontológicos. Algunos de los más destacados incluyen Coahuila y Chihuahua. Conocidos como la tierra de los dinosaurios mexicanos, han producido fósiles de hadrosaurios, tiranosaurideos y otros dinosaurios del Cretácico. Península de Yucatán. No solo es el sitio del impacto de Chicxulub, sino también un área clave para estudiar la vida que existió antes y después del evento. Oaxaca y Guerrero, famosos por la gran cantidad de fósiles marinos, incluyendo amonites, peces primitivos y reptiles marinos. Nuevo León y Puebla, lugares donde se han encontrado fósiles de tiburones prehistóricos y reptiles marinos. A lo largo de millones de años, México fue el hogar de algunos de los seres más extraordinarios que han existido en la historia del planeta. Desde los primeros dinosaurios que pisaron estas tierras en el Triásico hasta los gigantes que dominaron el Cretácico, cada fósil encontrado nos ha revelado un mundo perdido, lleno de criaturas fascinantes y ecosistemas vibrantes. Hemos descubierto que, durante el Jurásico y Cretácico, México estuvo cubierto por mares tropicales, bosques frondosos y volcanes en constante actividad, proporcionando el hábitat perfecto para dinosaurios, reptiles marinos y otras formas de vida. Dinosaurios herbívoros, como el Tlatolophus galorum, pastaban en las llanuras, mientras depredadores primitivos acechaban en la espesura. En los océanos, criaturas como el Aquilolamna millarcae y los mosasaurios dominaban las aguas con su ferocidad. Gracias a los fósiles, hemos podido reconstruir esta historia y entender cómo estas especies vivieron, prosperaron y finalmente desaparecieron. Cada descubrimiento es una pieza clave en el rompecabezas del pasado, ayudándonos no solo a conocer nuestro planeta, sino también a reflexionar sobre el futuro. México fue hogar de criaturas increíbles hace millones de años,
Y cada fósil nos ayuda a reconstruir su historia. Ahora dime, ¿qué otra era prehistórica te gustaría explorar? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.